Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos y amigos. Este es su servidor, Luis Guadalupe Jr., en este su análisis de cumplimientos proféticos, entendiendo los tiempos. Recientemente estuvimos intercediendo, haciendo una oración profunda, porque hemos estado comunicando ciertas cosas que el Señor está revelando para estos tiempos. Y una de las cosas que hemos entendido es que ciertamente la maldad, la corrupción, la violencia va a aumentar, y dentro de esa clase de espíritu, ciertamente pues habrán hombres que se levantarán con operaciones, planes destructivos, ¿verdad? Que detrás de las cortinas, escondidos en cuartos oscuros, sobre la mesa de maldad, trazan planes en contra de la población, y esto lo hemos venido comunicando ya por un tiempito. Entonces, pues ayer, creo que fue ayer o antier, que estuvimos intercediendo, clamando para que el Señor siga exponiendo, sacando a la luz las tramas, ¿verdad?, que el enemigo está intencionado en ejecutar, porque hay muchos enemigos dentro de la nación. Estuvimos clamando en oración a través de la página, y entiendo que hace unas horas atrás, no hace más de quizás 12 horas, pudieron romper un plan bien terrible, un plan de ejecución terrible, a un plan de maldad que iba a ser responsable de la muerte de muchos, cuando encontraron en el aeropuerto de Atlanta, Georgia, a un sujeto que estaba planeando ametrallar a docenas de personas. En el vehículo tenía ciertas municiones para hacer lo que estaba planeando hacer. Y bueno, pues en las cámaras enseñan cómo pues él estaba analizando, fichando el lugar, el aeropuerto en Atlanta. Entiendo que en Atlanta, Georgia, ese aeropuerto es uno de los aeropuertos más ocupados, ¿verdad? Y el hombre, el individuo, pues se entiende que tiene problemas mentales, y que la familia pues lo reportó de que estaba planeando cometer una clase de masacre terrible. Esa era la intención. Cuando los policías identificaron al individuo en el aeropuerto en Atlanta, Georgia, pues lo detuvieron ahí y registraron el carro, y en el carro tenía todas las municiones necesarias para cometer la clase de masacre que el hombre quería, que él quería ejecutar, que tenía planeado ejecutar, ¿verdad? Y entendemos pues que esto está serio, el asunto está serio, hermano. Nosotros pues entendemos que son muchos, ¿verdad? Son muchos los individuos que están conspirando en contra de la nación de los Estados Unidos, y muchos de estos individuos pues son en parte ciudadanos americanos. No necesariamente son ¿verdad?, inmigrantes, pero hay inmigrantes envueltos en muchas de las situaciones que están sucediendo también. El asunto de esto es que lo que Dios revela, pues Dios revela, y hemos tomado responsabilidad en esto, en comunicar lo que el Señor nos viene revelando de estos complots, de estas conspiraciones, de estos planes que vienen trazando los enemigos, que lograron infiltrarse dentro de la nación. Cuando hablo de los enemigos, estoy hablando de los enemigos
principalmente de la iglesia, y segundo, los enemigos de la nación de los Estados Unidos. Y entendemos que hay muchos de estas células que están en stand-by, esperando cometer actos masivos de grandes masacres. Lo voy a repetir: el individuo que arrestaron en el aeropuerto de Atlanta, Georgia, tenía la intención de cometer una masacre terrible en ese aeropuerto, y le damos la gloria a Dios, le damos las gracias al Señor de que ese complot fue embaratado, ya que los padres del individuo lo reportaron que él estaba a punto, que el hijo estaba a punto de cometer ese acto. Entonces, ¿qué sucede? Que hay personas que, ¿verdad?, lamentablemente tienen oído y no oyen, tienen ojos pero no ven, y no están entendiendo lo que está sucediendo. Yo creo que este individuo es parte de lo que el Señor está haciendo, en el sentido de los preludios, los alertas, ¿verdad? Estos ejemplos, ¿verdad? Estos preludios que el Señor está permitiendo de lo que está potencialmente a punto de ocurrir dentro de la nación, ¿verdad? Preludios que dan ejemplos claros de que ciertamente, amén, se acercan momentos bien oscuros y difíciles, momentos bien, lamentablemente, bien desastrosos y tristes sobre la nación de los Estados Unidos. Pero estamos viendo, ¿verdad?, cómo el Señor está desbaratando estos planes, ¿verdad? Y creo que esto será solamente por un tiempo. Mientras la iglesia sigue clamando, mientras la iglesia sigue intercediendo, pues el Señor seguirá moviéndose, destruyendo planes del enemigo. Y estamos viendo, pues, esta no es la única situación que ha ocurrido, sino que en las protestas que se están llevando a cabo, pues ahora han cogido de públicamente gritar de que cojan armas y asesinen a los agentes federales. Y el asunto es que esto está viniendo de parte de maestros de escuela, de parte de principales de escuela, de parte de oficiales de gobierno que están propagando, que están incitando en contra del gobierno federal. Es algo, ¿verdad?, bueno, en cierto sentido impresionante ver alcaldes, por ejemplo, que estén incitando violencia, que estén diciendo cojan pistolas y masacren, asesinen a agentes federales. Eso se está escuchando solamente, entienda, a través de los labios de lo que nosotros seguimos identificando psicópatas demócratas. Venimos diciendo desde hace tiempito ya que ese partido se entregó a ese espíritu, que ciertamente el espíritu de la muerte es el que predomina. Ese partido, que ya no se trata ya de un partido entre republicanos y demócratas, que en sí pues es un movimiento de muerte, y lo estamos viendo, las evidencias están claras. Lo que antes se llamaba Partido Demócrata se ha convertido en un movimiento de muerte, un movimiento político de violencia, que promueve la violencia, que promueve la muerte, que promueve la corrupción. Pues entendemos que recientemente también se descubrió otra corrupción que en parte
es mucho más grande que la corrupción que estaban cometiendo en lo que se llama el USAID. El USAID es un programa que se encargaba de enviar dinero a diferentes naciones para suplir ciertas necesidades. Y esta otra situación que se ha descubierto, porque entendemos que detuvieron mucho de lo que USAID estaba haciendo, ya que se estaban robando billones, pues se entiende que hay otros programas de gobiernos que se están ocupando en robarle dinero, ¿verdad?, a los ciudadanos americanos. Y en este caso se descubrió que alrededor de 100 billones al año, 100 billones al año, están siendo comprometidos por contratos que ciertas agencias fake artificiales están operando contratos que son deceptivos, que son contratos artificiales, que son contratos que no son genuinos, y se están ocupando pues en sacarle dinero al gobierno, pues diciendo, como por ejemplo tenemos un restaurante o tenemos esta clase de esta clase de corporación, y necesitamos esta cantidad de dinero, y en los proyectos que supuestamente están haciendo, pues se están logrando robar 100 billones. Estas agencias que son claramente clandestinas, que operan bajo decepción, han sido descubiertas, y bueno, los insto, ¿verdad?, a que procuren ver el canal de James O'Keefe, ¿verdad? Este es un joven que está siendo usado por el Señor. Él es cristiano y es un journalist que está revelando, o sea, que está exponiendo a muchas de estas organizaciones, corporaciones, agencias que operan en total decepción y engaño, en total corrupción. Y se acaba de descubrir ciertamente que hay otra operación de demócratas, de corruptos que se están robando el dinero del ciudadano americano, y en este caso se trata cerca de 100 billones al año que están comprometiendo, y se sigue descubriendo mucha corrupción, donde senadores, congresistas, miembros, empleados del FBI, empleados del CIA, empleados del DHS, empleados de oficiales de gobierno, están conectados en muchas de estas transacciones corruptas, que tienen la intención de engañar y robarle al ciudadano americano. Entonces se está entendiendo de una forma progresiva el por qué pues estaban resistiendo que el presidente Trump no fuera electo, que no fuera elegido. Y una vez que fue elegido, se entiende el por qué también estaban resistiendo para que el gabinete que él tiene pues no fuera aceptado, ¿verdad? De que no pasaran el test, la inspección. Gloria al Señor. Mas sin embargo, pues con toda resistencia de parte de ese partido de muerte, vemos que como quiera logró establecer una administración que está operando bajo la justicia, bajo la verdad, sobre la justicia, y están logrando desmantelar al gobierno oscuro.
Y como están logrando desmantelar al gobierno oscuro, es por esto que estamos viendo tanta resistencia de parte de altos oficiales de gobierno, porque se les acabó la facilidad que tenían de poder obtener dinero robado, ¿entiendes? Por eso es que están tan molestos, por eso es que están tan molestos, porque ya no pueden robarse la cantidad de dinero que podían robarse a través de programas y contratos que venían basados bajo total engaño. Y la palabra del Señor dice claramente, ¿verdad? En Isaías, la palabra del Señor, amén, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice la palabra: ay de ti que saqueaste y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Entonces se cumple la palabra del Señor, porque viene con un ay. Dice ay, ¿verdad?, de estas personas que edifican sus casas con dinero robado, ¿verdad? Que tienen riquezas y tienen lujo y tienen muchas cosas, pero con dinero en sí robado. Y muchas de estas personas, altos oficiales de gobierno, que usted los ve, ¿verdad?, con mansiones y cosas, es como, ¿verdad?, los pastores que han agarrado americanos, estos pastores mayormente americanos, no todos, ¿verdad?, son americanos, pero que tienen 3 mansiones, 2 mansiones, 3 mansiones, 4 mansiones en diferentes lugares, en diferentes naciones. Y cuando se viene a ver es porque se han venido robando el dinero, y se ha descubierto mucho escándalo, ¿verdad?, que ha causado eso, cuando lamentablemente se descubre que ministros de la palabra de Dios están aprovechando la ignorancia de las personas que son fácilmente engañadas, porque hay personas que, amén, son fácilmente engañadas. Hay gente que lamentablemente creen todo lo que ven, todo lo que escuchan. Gloria al Señor, mas entendemos que, gloria a Dios, vendrá un tiempo donde el Señor pues le pondrá fin a todo eso, ¿verdad? En Isaías 32, capítulo 32 de Isaías dice: he aquí que para justicia reinará un rey, para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Esto es hablando acerca del gobierno milenial de nuestro Señor Jesús, cuando reine Cristo Jesús. Dice la palabra: y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los que oirán atentamente. ¿Ves? Por eso era que estaba comunicando eso, ¿verdad? Porque vivimos en un tiempo donde muchos tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, porque no están discerniendo aquellas cosas que están viendo y escuchando. Gloria al Señor. Y es ahí donde el enemigo pues se aprovecha, Satanás, y entonces logra engañar el corazón de muchos. Pero llegará un momento donde la palabra claramente dice: no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven,
y los oídos de los que oyen y los oídos de los oyentes oirán atentos, y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido. O sea, que hoy cuántas veces no decían, ¿verdad? Biden, que Biden era el mejor presidente en la historia de los Estados Unidos. Porque es bueno cuando la maquinaria está trabajando para la persona, ¿verdad? Es como, vamos a poner de ejemplo, una iglesia donde, el líder y la familia son los que controlan, la iglesia, básicamente, ¿verdad? Una iglesia donde el líder tiene mucha familia, ¿verdad? Su esposa, sus hijos, sus nietos y eso, y la familia es la que controla la música, la familia es la que controla aquello y lo otro, los tíos, ¿verdad? Están ahí y controla a la familia casi todo. Pues un ministerio así muchas veces, no todo el tiempo, pero muchas veces, ministerios así, pues cuando son personas que no son parte de la familia, dan queja de estos líderes, pues no son escuchados porque no son parte de la familia. Y esto ocurre, son cosas que ocurren dentro de esta experiencia, ¿verdad? De la experiencia humana, ¿verdad? De esta realidad de la vida presente, donde hay situaciones así, ¿verdad? Pues lo que quiero decir esto es como lo cojo como un ejemplo de lo que ocurre también dentro, ¿verdad?, del mundo político y lo que estaba ocurriendo, pues en la administración de Biden. Pues en la administración de Biden, claramente, pues el abogado general, que era un total corrupto, estaba empujando la visión destructiva de Biden. Entonces, también gloria al Señor, el director del FBI, pues también estaba empujando la visión destructiva de esa administración, y como estaban en acuerdo en operar de una forma corrupta, pues nadie podía cuestionarlos, ¿verdad? Nadie podía cuestionarlos, porque el que los cuestionaba pues caía o preso, o caían presos, o les enviaban el FBI para que hicieran motines básicamente en la casa de los oponentes de esa administración. Gloria al Señor, y mire la diferencia, ¿verdad? Vemos el indictment del ex director del FBI, y no se vieron 18 FBI armados con metralleta, con K-47, ¿verdad? No se vieron 13 FBI tumbando puertas de la casa del ex director del FBI, sino que todo se hizo con dignidad, respeto y decencia, porque esa es la diferencia entre una administración corrupta y una administración que opera en lo moral, en lo justo, ¿verdad? En las cosas que como tienen que ser. Y no es que esta administración sea perfecta, pero yo sinceramente creo que el Señor está usando esta administración, y que esta administración, el que no escudriña, el que no discierna lo que el Señor está haciendo a través de la administración de Trump, sinceramente se va a quedar con la vista corta cuando otros tomen la presidencia, y entonces se desate la tormenta que se va a desatar sobre una nación que parece que quieren insistir en que los que sean presidentes tienen que ser personas que acepten la corrupción de los carteles, la corrupción de los negocios de líderes de naciones, la corrupción de que China tiene que predominar sobre
la economía y la fuerza militar, la corrupción de que hay que facilitar la entrada de las drogas a los Estados Unidos, la corrupción de que no hay necesidad de que prospere la nación de los Estados Unidos. ¿Sabía usted que en los 4 años de la administración de Biden solamente se produjo un trillón de inversión? Y en los 10 meses que lleva esta administración, hay una inversión de más de 18 trillones en inversión. 18 trillones. 18 trillones en solamente 10 meses. A diferencia de los 4 años de Biden, que hubo solamente un trillón. Hay que preguntarse, tener una mente crítica y preguntar cómo es posible que algo así haya ocurrido. ¿Cómo fue posible? ¿Verdad? Entonces, cuando se discierne y oramos a Dios y le pedimos que nos revele, ¿verdad?, estas cosas, porque la iglesia es, gloria a Dios por aquella iglesia que entiende su lugar, que entiende, que conoce su identidad y que entiende las instrucciones del Señor a través de su palabra. Gloria a Dios por esa iglesia, porque hay una iglesia hay una iglesia rebelde que le gusta resistir lo que el Señor ha dicho. Entonces, una de las cosas que dicen es, nosotros no estamos supuestos a estar envueltos en la política, no estamos supuestos a estar envueltos en estas cosas, como si uno estuviera envuelto en la política. Yo no estoy corriendo para presidente. Con desenmascarar lo que está ocurriendo dentro del mundo político, no quiere decir que estamos corriendo para la presidencia, ni tampoco quiere decir que estamos puramente envueltos en la política. Al contrario, claramente la base y el fundamento de los argumentos que traemos y lo que comunicamos viene bajo el contexto bíblico. Amén. Así como lo hemos leído y seguiremos, trayendo claramente lo que el Señor advirtió y reveló. Porque el que no camine bajo el espíritu de la profecía, el siervo y la sierva de Dios que no tenga una mente predominada por el espíritu de profecía, no va a poder discernir, no va a poder ver claramente lo que está ocurriendo. Por ejemplo, vuelvo a repetir lo que ocurrió en el aeropuerto de Atlanta, Georgia, donde arrestaron a un hombre que tenía planeado acribillar a docenas de personas. Eso ocurrió hoy, ¿verdad? Arrestaron a ese hombre porque los padres lo reportaron. Un hombre, creo que quizás de 40 años de edad, que tenía planeado acribillar a docenas de personas en el aeropuerto de Atlanta, Georgia. Ese complot fue expuesto y fue baratado. Y la oración que hicimos, la última oración que hicimos en el último análisis, estábamos orándole al Señor de que expusiera, de que trayera a la luz, ¿verdad?, estas clases de complot, que baratara los planes de Satanás, que se detenga la mano asesina, que se detenga la mano suicida, ¿verdad? Esa fue la oración que hicimos en el último análisis que hicimos. Y podemos ver el poder de la oración. Y no quiero sonar como que fue, ¿verdad?, que Dios me escuchó solamente a mí. Yo sinceramente creo que hay una gran porción de siervos y siervas de Dios que están intercediendo por la seguridad de la nación, por la seguridad ¿verdad?, de la familia, que están intercediendo para desbaratar los planes del diablo a través de la oración. Yo creo que hay un pueblo, una iglesia que está haciendo eso
porque es parte amén, de la guerra que estamos librando, ¿verdad? Porque nosotros no somos de aquellos que dicen, bueno, son tiempos proféticos y como son tiempos proféticos, pues estas cosas se tienen que cumplir. Entonces tienen una actitud indiferente, porque vienen y dicen, básicamente estas cosas tienen que suceder. No, mi hermano, no, estas cosas no tienen que suceder. Hay cosas que no, la gran porción de las cosas que están sucediendo no tienen que suceder. ¿Por qué? Bueno, yo creo que la iglesia de Cristo todavía está en la tierra. El rapto no ha ocurrido todavía, ¿verdad? El rapto no ha ocurrido todavía. Si el rapto no ha ocurrido todavía, y la palabra dice, hablando Cristo, os doy poder sobre todo poder de las tinieblas. Os doy poder y autoridad sobre todo poder de las tinieblas y nada os hará daño. Que ciertamente el Espíritu Santo de Dios dentro del siervo y la sierva de Dios es Dios en la tierra, ¿verdad? Es Dios en la tierra a través de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Dios, es el cuerpo de Cristo. Cristo está, amén, operando a través de la iglesia. Y una de las cosas que Cristo dijo claramente es, yo he venido para deshacer las obras del diablo. Y creo sinceramente que parte de las obras del diablo se caracterizan a través de los complots de masacres, de los complots de muerte, que ciertamente la iglesia ora para que sean destruidos, ¿verdad? Sean destruidos los complots de muerte que los enemigos están trazando en contra de la población. Right? Entendemos que mientras la iglesia esté aquí en la tierra, Satanás no necesariamente los deseos y la misión del diablo y los planes satánicos no necesariamente se tienen que cumplir. Los deseos del diablo no se tienen que cumplir mientras la iglesia está aquí en la tierra. Porque si Dios está en la iglesia, si Cristo es la cabeza de la iglesia, pues entonces las fiestecitas de Satanás y los cumpleaños del diablo, son apagados. ¿Entiendes? Son apagados. Estas cosas que Satanás planea son destruidas por medio de una iglesia que intercede día y noche. Una iglesia que clama a un Dios que dijo claramente, amén, gloria al Señor, que Él vino a deshacer las obras del diablo, que nada es imposible, nada será imposible para aquel que cree, ¿verdad? Que todo es posible para aquel que cree, gloria al Señor. Y cuando la palabra dice, gloria al Señor, amén, aquí en Isaías, capítulo 33, dice claramente, ay de ti que saqueaste y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás saqueado. Cuando acabes, de ser lealtad, dice la palabra, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Hay muchas personas que llevaban décadas, 20 años, 30 años dentro del gobierno, robando dinero, y ahora pues salió a la luz la forma en la que lo estaban haciendo. Por ejemplo, Nancy Pelosi. ¿Cómo es posible que tenga alrededor de 216 millones en la cuenta de su banco cuando el sueldo de una senadora
está en los 100,000 al año, quizás, 100,000 o 150,000, más o menos 200,000. Gloria al Señor, no creo que se va a hacer millonaria así de rápido, ¿verdad? Sabemos que es un dinosaurio dentro de la capital porque lleva más de 30 años, creo que lleva, ¿verdad? Dentro del mundo político y lo ha venido haciendo a través de trampas, lo ha venido haciendo a través de conexiones. Porque entendemos que el papá de ella pues era, era un alto oficial de gobierno y así fue que entró ella a ser pues una de las de las congresistas, después senadora y todo, y no por mérito, no porque estaba preparada para eso, sino porque tenía una conexión. Es como el ministerio cuando, ¿verdad? Cuando el pastor fallece, pero tiene a un hijo o tienen hijos, ¿verdad? La iglesia, el ministerio pasa al hijo, ¿verdad? Se muere el pastor, ahora el hijo coge la obra. Y esto lo voy a decir con respeto, por favor, no me malinterpreten. Esto no lo estoy diciendo hacia alguien en específico, lo estoy expresando generalmente porque es algo que se practica, se ha practicado ya por décadas, de que ciertamente la transferencia de la iglesia va hacia el hijo o hacia la hija cuando se muere el líder. Y entendiendo, si leemos la palabra de Dios, ¿verdad? Aquellos que leen la palabra de Dios saben muy bien que cuando en la iglesia antigua, en el tiempo de los apóstoles, iban a poner, es más, cuando iban a sustituir a Judas Iscariote, ¿qué fue lo que hicieron? Cuando sustituyeron a Judas Iscariote, lo sustituyeron después de un largo periodo de ayuno y oración. Cuando fueron a poner diáconos, cuando fueron a poner a personas que atendieran a la mesa, como dicen, ¿verdad? Donde Esteban fue parte de esa función dentro de la iglesia antigua, pues lo hicieron, la elección la hicieron a través de, o la decisión, a través de oración y un testimonio claro de personas que estaban, encaminándose ante la presencia de Dios en una forma íntegra, en obediencia. Pero el que se herede un ministerio, el que se herede, porque van al Antiguo Testamento y dicen, bueno, David le pasó el reinado a Salomón y a aquel otro pues le pasó al hijo, pero no es lo mismo. Estamos hablando acerca de que Cristo es la cabeza de la iglesia y Cristo decide cómo ese miembro que viene a ser parte del cuerpo, cómo ese miembro va a funcionar. Es Cristo, es el Espíritu de Dios el que decide, ¿verdad? Porque no todos son ojos, no todos son manos, no todos son pies, no todos son oídos, ¿verdad? Pareciera que hay muchos que tienen oído, ¿verdad? Y están escuchando, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero el Señor sabe la función de cada miembro y es por esto que es necesario la dirección del Espíritu de Dios para que posicione en ese lugar exacto la exacta función en la cual debe de operar cada miembro. Cada persona tiene un llamado, cada persona, cada individuo, cada siervo y sierva tiene un llamado específico, una función específica, y es por esto que se cometen muchas veces aberraciones, se cometen errores, se cometen irresponsabilidades grandes porque han tomado el lugar del Espíritu de Dios para decidir ellos y después vienen y dicen que son dirigidos por el Espíritu Santo.
cuando ellos saben y ellas saben que han sido dirigidas por sus propios caprichos y por sus propias decisiones. Nos desviamos un poco amén, de lo que queremos comentar aquí. Dios sabe lo que hace. Gloria al Señor. Le digo, hermanos, vivimos en un tiempo claramente donde el hombre quiere decidir, donde el hombre quiere hacer como el hombre quiere hacer, right? El Señor viene y entonces, como es un espíritu que está operando mucho dentro del pueblo, de la iglesia, pues el Señor está dando preludios, está dando ejemplos, pequeños ejemplos de las cosas que pronto tomarán lugar. Escuche bien lo que le voy a comunicar. Si el individuo lograba ejecutar el plan que tenía, el individuo que arrestaron en el aeropuerto de Atlanta, Georgia, si llegaba a ejecutar el plan que tenía, docenas de personas hubieran muerto. Docenas de personas. Y venimos comunicando ya por un tiempo, hermanos, que hay una infiltración minuciosa, sistemática, estratégica, que ha sido establecida dentro de Estados Unidos de parte de enemigos de esta nación, que ciertamente en cierto momento van a ejecutar un plan bien destructivo en contra de esta nación. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Mientras tanto, ¿verdad? Lo que hacemos es lo que aconsejamos de parte de Dios, lo que comunicamos de parte del Señor, ¿verdad? Especialmente cuando estamos en público, creo que tenemos que que tener más, o sea, no tenemos que estar paranoicos. O sea, no tenemos que estar paranoicos, no estamos aconsejando de que camines paranoico. Cuando entres al mall, cuando entres, ¿verdad?, a la ferretería, cuando entres a cualquier tienda o al parque, cuando estés en público, amén, que hay que tomar medidas de seguridad, hay que estar más pendiente a los alrededores, un poco más pendiente a los alrededores, a la actitud de las personas, un poco de conocimiento de psicología viene bien, porque eso te va a enseñar cómo actúan las personas que son psicópatas o personas que tienen planes de maldad. La clase de comportamiento, la clase de actitudes, las clases de acciones y aún las conversaciones, lo que comentan, puede revelar en qué lugar emocional y mental se encuentra la persona. Y esto te va a ayudar, te da una herramienta para poder discernir y cuidarte, ¿verdad? Protegerte de que no te encuentres en una situación comprometedora de la cual te hubieras podido librar si solamente tú hubieras tenido un pequeño grado de conocimiento de la naturaleza humana, Y ciertamente, amén, vivimos en un tiempo donde muchos han perdido la sensibilidad hacia el ser humano, el valor hacia el ser humano. Y Satanás se está aprovechando y hay personas que están poseídas por demonios y andan probando las aguas. Andan probando las aguas. Están examinando a ver cómo pueden lograr hacer esto y hacer aquello en ciertas áreas, en ciertos lugares. Yo sé que hay siervos y siervas del Señor que están recibiendo revelación en cuanto a esto. Por ejemplo, el Señor nos viene mostrando hace tiempo de cómo hay parte de la iglesia que viene y dice
otra persona lo va a salvar. Otra persona va a hacer el trabajo. Hay cierta porción del cuerpo de Cristo que cuando el Señor los está inquietando a evangelizar a las almas, entran en una clase de duda y piensan que son sus propios sentimientos y llegan a un lugar de apatía. Una clase de apatía que hace que manifiesten actitudes bien indiferentes a la necesidad de almas que necesitan esa palabra que los va a libertar. Y en esa apatía dicen, hay otra persona que lo va a evangelizar, otra persona va a hacer ese trabajo. Yo no tengo que hacer ese trabajo, no tengo que evangelizar, porque sé que alguien va a llegar, el Señor enviará a alguien. Y piensas que Dios no te puede usar a ti o a usted, ¿verdad? Como la experiencia, una de las experiencias, por ejemplo, donde pude ver esto, es como veía a una jovencita que se estaba ahogando, ¿verdad? Estaba en un río y habían gentes en la orilla, ¿verdad? En la orilla al frente y en la orilla atrás, mucha gente. Entonces esa joven se estaba ahogando, se estaba hundiendo en el río. Y yo estaba esperando que alguien se lanzara ¿verdad? A salvar a la joven, pero cuando vi que nadie lo hizo, pues yo fui y fui a salvar. Y mientras iba buscando el área donde se estaba hundiendo, veía que se seguía hundiendo más y más. Y yo tenía que esforzarme más para poder sacarla de esa situación. Esto habla acerca de, ¿verdad? Tiene diferentes definiciones, porque el Espíritu Santo nos da a entender, pero la multitud que estaba en el río, ¿verdad? A la orilla del río, se quedó como si fueran maniquí. Se quedaron como si fueran maniquí mientras se estaba ahogando esa joven. Entonces, entiendo lo que el Señor está comunicando para este tiempo del esfuerzo que tienen que hacer muchos siervos y siervas de Dios, que tienen que pareciera que la apatía espiritual les está deshabilitando el que evangelicen almas que necesitan esa palabra, y esa palabra la necesitan de parte de ti, no de parte de otra persona. Es a usted a quien el Señor quiere usar para libertar a ese vecino, para salvar a ese familiar, para iluminar la mente de ese compañero de trabajo que está confundido en una clase de herejía, apostasía que lo tiene cautivo, pero que el Señor te da palabra para que puedas iluminar la mente de esa persona y así pueda ser libertada. Es un tiempo, ¿verdad?, de esforzarnos y procurar empujar. Eso es lo que la palabra dice. Si hay que empujarlo a que se salven, vamos a hacerlo. Y esto es un lenguaje figurativo para identificar que hay momentos donde tenemos que insistir, ¿verdad? Insistir en que esa alma se salve. Insistir. Hay momentos en que el Espíritu Santo te va a mover a insistir, a que le sigas predicando a esa persona, a esa familia. La palabra dice en la epístola de Pedro, a algunos, esforzarlos a entrar, aborreciendo aún las ropas que se ponen, queriendo decir acerca de que ciertamente estamos tratando con una generación que está contaminada espiritualmente. Vivimos
en un mundo espiritual, ¿verdad? Físico, pero principalmente espiritual, dominado por lo espiritual. No es de la otra forma, ¿verdad? No es de la otra forma, es espiritual y físico después. Si lo vieran de esa forma, entonces entenderían las clases de conflicto espiritual que se vienen librando continuamente. Ahora, una de las cosas que habíamos comentado es que habíamos comunicado es que Irán va a enviar milicias o células de asesinos para asesinar a altos oficiales de gobierno, ¿verdad? Esto lo habíamos comunicado años atrás, de que Irán va a enviar, y esto compaginado con otras profecías de otros siervos y siervas del Señor, a los cuales el Señor le viene revelando de estas cosas, ¿verdad? Que pueden tomar lugar. Y entendemos que ya esas células están dentro de esta nación y que pareciera como que intencionalmente están probando las aguas, enviando a estas personas. Por ejemplo, quizás, y esto en parte es especulación, que quizás el individuo que arrestaron en el aeropuerto de Atlanta, Georgia, fue lo que se llama un mold, lo que se llama, para probar las aguas. Lo enviaron para ver cómo el cuerpo policíaco responde, para ver cómo las diferentes agencias de seguridad responden, ¿verdad? Porque es que son estrategias bien organizadas las que quieren ejecutar en contra de esta nación. Entonces, también la condición moral y espiritual de la nación, por ejemplo, el asesinato de Charlie Kirk muestra muchas cosas. El asesinato de un cristiano públicamente delante de 3,000 personas y millones a través de los medios de comunicación, muestra, o sea, ese asesinato muestra la actitud, la reacción, la forma en que reaccionaron y todavía siguen reaccionando muchos dentro de la nación de los Estados Unidos, que no solamente celebraron el asesinato de ese joven de 31 años con ¿verdad? O con solamente un matrimonio que llevaban 4 años de casado, ¿verdad? Y 2 criaturas, pues vemos a maestras que están públicamente reactuando el asesinato de ese joven, que están reactuando el disparo, que están reactuando el asesinato de Charlie Kirk, de cómo la bala le explotó, ¿verdad? Básicamente el cuello, y ellos ven eso. Escuche y entienda que ellos ven eso como algo funny, ¿verdad? Como algo de lo que se pueden burlar y, tenemos la Constitución, la libertad de expresión y toman esa libertad de expresión como justificación para mostrar cosas que sinceramente son lo que identifica es a una persona sin ningún sentimiento, sin ninguna dignidad, personas psicópatas, enfermas de la mente, que sacaron, según entiendo, sacaron camisas con la cara de Charlie Kirk y la sangre saliéndole. Sacaron camisas burlándose de la muerte de ese joven. Sacaron camisas donde está imprentada la cara de ese joven y el cuello, saliéndole sangre por el cuello, y están promoviendo esas camisas y con mucho orgullo se envuelven dentro de las protestas que últimamente están haciendo en diferentes estados de la nación, y ahí con orgullo y
¿verdad? Se ponen la camisa y reactúan lo que le ocurrió a este joven. Y esto habla acerca de la condición moral de la sociedad. Esto habla del lugar oscuro en que se encuentra gran parte de la población americana. No son todos, son más, yo me atrevo a decir que son más los ciudadanos americanos que tienen vergüenza, que tienen dignidad, que tienen respeto, que tienen moral, que respetan las cosas de Dios, que son personas decentes, que son personas dignas. Son más los ciudadanos, así que los ciudadanos corruptos. Pero aunque sea un grupo pequeño, están haciendo mucho daño. Ese es el problema. Que aunque sean un grupo pequeño, están haciendo mucho daño, empujando el veneno del odio. Porque es más fácil, el odio se riega más fácil, ¿verdad?, que el amor. La mentira se riega más fácil que la verdad. Es más fácil aprender la maldad que aprender el bien, ¿verdad? Las primeras palabras que muchas veces le salen a los niños son palabras, ¿verdad?, malas, negativas, que palabras positivas, ¿verdad? Se aprende más fácil lo malo, pero es por causa de la naturaleza humana, es por causa de que el hombre, el ser humano, es un ser caído, y dentro de la condición caída, de esa naturaleza caída, lamentablemente la corriente del príncipe de este mundo tiene más acceso, tiene más impacto en la mente, en la naturaleza humana. Y es por esto pues que la misma palabra nos aconseja: vestíos de toda la armadura de Dios. Dice la palabra claramente: crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Dice la palabra: haced morir lo terrenal en vosotros. Y vemos estas instrucciones y consejos consistentes continuamente, porque la realidad de esta vida presente es espiritual, más que física, es espiritual. Cuando se entiende eso, entonces la perspectiva de la vida toma una claridad mucho mejor, ¿verdad? Es la perspectiva que la misma palabra de Dios produce en nosotros, nos ayuda a poder ver la vida de una forma diferente. Entendemos, gloria al Señor, a dónde es que se encuentra la fuente de la bendición, de la paz, de la prosperidad, de la salud y todas estas cosas que benefician a los que están conectados con la fuente de vida, Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. Dios bendiga a los amigos y hermanos que se van conectando. Amén. Saludos y abrazos. Amén. María Mercado, Dios le bendiga. Noel Carrasquillo, Dios te bendiga, primo. Amén. Elizabeth, amén. Guzmán, Dios te bendiga. Saludos a cada uno de los hermanos. Amén. Amigos y familiares, familia. Amén. Les abrazo en esta hora. Gloria al Señor. Saludos a Marco Fuentes. Gloria al Señor, y le damos la gloria a Dios, ¿verdad? Por, cómo el Señor lo está fortaleciendo y le está multiplicando en salud. Gloria a Dios. Amén. Y le envío saludos a mi tío Sergio Carrasquillo. Gloria al Señor, mi tío Sergio Carrasquillo, allá en la ciudad de Boston. Saludos y abrazos. Gloria al Señor, y ya pronto nos veremos. Gloria al Señor. La voz de alerta para estos tiempos es clara. Y el Señor viene y dice: gloria al Señor. Los malos sembrarán para su propia destrucción, ¿verdad? Seguirán sembrando para su propia destrucción. La palabra del Señor, amén, nos dice
Amén. Hablando aún de los que, mire, hay quienes se están apartando de los caminos del Señor y lo están haciendo en el tiempo, en el tiempo que menos deben de hacerlo. Este es un tiempo donde menos deben de considerar alejarse de Dios. Este es el tiempo peor en el cual una persona decida desistir de seguir a Cristo. Este es el peor tiempo para hacer algo así, porque el verdadero refugio para los sacudones que vienen se encuentra en Cristo. Y esto no es un asunto de que me quito la camisa y después me la pongo. No. Hay personas que vienen y piensan que, ¿verdad?, cuando la iglesia se vaya, pues, bueno, la otra opción sería pues que nos dejemos cortar el cuello y ya nos vamos con Cristo, ¿verdad? Pero eso no es así, no va a ser así. No va a ser así. Piensan que va a ser una forma fácil, ¿verdad? Pero no, porque todo estará en contra del alma de los que se queden. Todo estará en contra del alma. Habrá una corriente de maldad que hará casi imposible el poder invocar a Cristo, el poder buscar al Señor, el poder arrepentirse por causa del dolor desesperado que va a predominar en el corazón de la generación que se quede aquí después que la iglesia sea raptada. Factores sobrenaturales que harán imposible el que puedan ser sensibles a las cosas de Dios una vez que el Espíritu Santo deje de operar como opera en la gracia, ¿verdad? Algunos dicen que el Espíritu Santo se va con la iglesia y eso es bien antibíblico. Es súper antibíblico decir que cuando la iglesia se vaya, el Espíritu Santo se va también y dejará de estar el Espíritu de Dios en el mundo, ¿verdad? Es imposible, escucha esto, es imposible que el Espíritu Santo no esté aquí. Porque al decir que el Espíritu Santo no estará aquí, estás diciendo o estás negando un atributo de Dios. Y un atributo de Dios es que Dios es omnisciente. Uno de los atributos de Dios es que Dios es omnisciente. Dios está en todo lugar. Y segundo, el Espíritu Santo no tiene que irse para ningún lado. El Espíritu Santo está allá, está acá, omnisciente, y estará operando en otra forma. Dejará de operar en la gracia, porque el Espíritu Santo ha tenido sus funciones a través de la historia, ¿verdad? De lo que llamamos el plan de redención, ¿verdad? El plan de redención desde el huerto del Edén hasta el clímax y la culminación de la historia humana. El Espíritu Santo ha tenido diferentes operaciones, facetas, formas en las que ha venido operando, y sabemos que en este tiempo, después de la resurrección, viene operando en la gracia, pero dejará de operar en la gracia una vez que la iglesia se vaya de aquí. Entonces, gloria al Señor. Entonces entendemos que será un tiempo terrible por eso mismo, porque se acabó el asuntito ¿verdad? Se acabó este asunto de la tarjeta de crédito, ¿entiendes? La tarjeta de crédito. Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor. Y gloria a Dios. Miren lo que dice la palabra aquí. La palabra dice: ay de los hijos
que se apartan, dice Jehová, que se apartan para tomar consejo y no de mí, para acobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. ¿Entiende? Porque buscan refugio y fortaleza, poder y fuerza en otras cosas. Entonces, lo que ocurre es que aquellas cosas que aparentemente les dan ese sentimiento de seguridad, que producen aparente protección, después se dan cuenta que en sí no es un contrato firme, ¿verdad? Porque el diablo engaña, el diablo viene y te dice, no te preocupes con la Magnum 57, con la que andas, o el revólver calibre 33, o esto y aquello. ¿Estás seguro? Mientras caminas con eso, todo está seguro, no te apures, el que se meta contigo. Entonces, tantos jovencitos que han salido con esa actitud, ¿verdad?, a las calles, y lamentablemente antes que pudieran levantar el revólver, el otro lo levantó primero, ¿verdad? Porque el hecho de que tenga un arma no quiere decir que la protección será segura. El único que brinda seguridad es el Señor. El consejo verdadero y sólido es el que viene de Dios. Esto me acuerda a personas, ¿verdad?, que dan consejos matrimoniales, pero nunca se han casado. A mí me gustaría saber cómo es posible que hayan personas que aún consideran hasta coger consejos de personas consejos matrimoniales de personas que no se han casado. Viene y dice, danos un consejo. Le dicen, ¿verdad?, a personas con las que se llevan quizá bien y tienen cierto grado de confianza. Pero usted no puede esperar que una persona que nunca se ha casado le dé un buen consejo para su matrimonio. Al menos, que el Espíritu de Dios inspire palabra a través de esa persona. Esa es la única forma. Y si no es de Dios, si la persona no es de Dios y no le sirve al Señor, peor todavía. Le piden consejo a personas que nunca han experimentado las realidades de un matrimonio, las realidades que se experimentan dentro de un matrimonio. Entonces rechazan el consejo de matrimonios que han pasado por el fuego, que han pasado por el granizo, que han pasado por la seca y la meca, ¿verdad? Rechazan ese consejo, pero aceptan el consejo de personas que nunca han experimentado las realidades que se experimentan dentro de un matrimonio, y cuando vienen a ver, terminan como los que a los que le pidieron consejo, terminan solos y solas, porque dicen, para estar mal acompañado, mejor solo. Mentiras del diablo. Mentira. La soledad, ¿sabe cuánta gente la soledad ha matado? La soledad no es un buen compañero, no es una buena compañera. Nunca. El hombre fue, Dios mío, mire, lo que le estoy comunicando no es mi opinión, es lo que Dios dijo. ¿Cómo lo dijo? Lo dijo a sí mismo. Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Eso fue lo que dijo. Entonces vienen estas personas para estar mal acompañada, mejor sola. Y viven una vida no sola. Porque eso es otra cosa. Lo menos que están es solas y solos. Y comprometen su salud, comprometen su futuro.
porque aceptan el consejo malo. En lo que le estoy comunicando es lo que le acabo de leer en Isaías capítulo 30. Estoy hablando acerca del consejo que viene del corazón del mundo. Esa clase de consejo no sirve, son consejos de muerte. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el Señor viene y comunica y dice, no es bueno que estés sola, no es bueno que estés solo, gloria al Señor. Y esto es lo que te dice el Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Y nos da consejo aún de matrimonial, consejo matrimonial. La palabra cubre todas las bases. Y en este tiempo final que estamos viviendo, una de las cosas que principalmente la palabra nos amonesta que pongamos atención es a la palabra profética. Este es el tiempo de tener una mente que claramente está ejercitada en la profecía. Es necesario, amén, tener en un lugar primordial la revelación profética para estos tiempos, porque cosas terribles se aproximan y solo la revelación profética es la que te va a dar las herramientas para poder responder de la forma correcta ante las oposiciones de Satanás. Es la revelación de la profecía la que te va a ayudar a que te des de cuenta que has perdido el tiempo preocupándote por los viles, te preocupas por cosas insignificantes, no que no seas responsable. No me malinterprete, es necesario ser responsable. ¿Entiendes? Pero hay una clase de preocupación, hay un grado de preocupación que se convierte en ofensa contra Dios. Se convierte en una ofensa contra Dios, cierto grado de preocupación que pareciera que le está diciendo a Dios, no creo en tus promesas. Cuando el Señor viene y dice, yo te supliré. Cuando el Señor te dice, clama a mí, yo te responderé. Cuando el Señor te promete claramente a través de su palabra que Él estará contigo todos los días. Cuando a través de su palabra Él te revela claramente que nada es imposible para aquel que cree. Clama a mí, yo te responderé. Que esto no son simples conceptos, esto no son simples ideas, esto no son simples opiniones. Son verdades del arquitecto del universo, son verdades del que creó los cielos, la tierra, el mundo y los que en él habitan, son verdades de Dios. La apatía entra una actitud apática hacia las promesas de Dios y las ven bien lejos, cuando el Señor está bien cerca, right? Está bastante cerca del Señor. Está tan cerca que en cierto momento, después de su resurrección, estaba hablando con ciertos discípulos y los discípulos no lo reconocieron. No reconocieron que el que estaba al lado de ellos, hablando con ellos, y que mientras estaba hablando con ellos, el corazón de ellos ardía. Sentían un fuego en el corazón mientras escuchaban las palabras del personaje que estaba al lado de ellos. Entonces, cuando se desapareció el Señor, entonces fue que cayeron en cuenta de que estaban hablando con el Maestro, de que estaban hablando con Cristo Jesús. Entonces, tienes estas experiencias donde escuchas esos susurridos en tus oídos. Y estás escuchando esos susurridos en el lecho de tu cama, en tus rodillas orando. Y piensas que es simplemente, ¿verdad?, pensamientos. Pero el asunto es cómo es posible que los definas de esa forma, mientras que cuando escuchas esos susurridos, algo está pasando en tu espíritu, en tu alma, en tu corazón. Tu corazón está siendo fortalecido.
tu alma está siendo fortalecida, tu corazón está siendo envigorizado, vigor entra a tu corazón, se desaparece la aflicción de espíritu. Dios, el Señor, el Espíritu de Dios hablando, y escuchas como susurrido en tus oídos una manifestación del Espíritu Santo que se va a hacer más intensa si le pones atención, que vas a escuchar más claro lo que se te está comunicando si le pones un poco de más atención, ¿verdad? ¿Por qué? Gloria a Dios, porque mire, la palabra del Señor es un tesoro de conocimiento, ¿verdad? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Mire lo que la palabra dice. Gloria a Dios. Cuando, gloria a Dios, el Señor le dice en el capítulo 30 de Isaías, versículo 15, dice así: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. Así te dice el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Escucha bien. Porque así dice Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo será vuestra salvación. Seréis salvos en descanso y reposo. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero dice: y no quisisteis, sino que dijisteis: no, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis sobre corceleres veloces, cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores y os alcanzarán, ¿verdad? Porque esta es de lo que le venimos hablando, de la diferencia entre el contraste que el Señor va a hacer en los sacudones, ¿verdad? Que en los sacudones, en los terremotos, en las erupciones volcánicas, en los maremotos, en las mortandades, en los conflictos de guerra, en se levante padre contra hijo, hijo contra padre, en conflictos familiares, en la violencia social, en todo el caos, la iglesia de Cristo va a ser salva en reposo y en quietud. Estaremos quietos, estaremos en reposo y quietos. ¿A dónde está un ejemplo claro? Bueno, en el Antiguo Testamento, mientras el pueblo de Egipto estaba siendo sacudido, mientras Faraón y Egipto estaba siendo sacudido con las plagas, el pueblo del Señor estaba en tierra de Gosén, adorando a Dios, estaban tranquilos y confiados. Estaban cayendo granizo, tinieblas cubriendo a Egipto completo, gloria al Señor, los animales muriéndose por las plagas que estaban cayendo, y el pueblo del Señor, los hebreos, estaban tranquilos en tierra de Gosén. Entonces el Señor te dice: asegura tu Gosén, asegura tu Gosén, asegura que el Gosén que tienes es el genuino. Asegura que tienes el Gosén, ese lugar donde podrás reposar y fortalecerte y vigorizarte y estar en paz en medio de los sacudones sociales, internacionales, mundiales, porque esto es lo que va a dar testimonio de la confianza
que tenemos en Cristo Jesús, de que ciertamente abrigamos la esperanza revelada en la palabra de Dios, una esperanza inconmovible, incambiable, una esperanza firme que nosotros como creyentes tenemos en Cristo Jesús. Es la esperanza que nos motiva a pelear la buena batalla de la fe como fieles soldados de Cristo en el campo de batalla. Es la misma esperanza que nos motiva a negarnos cada día, tomar la cruz de Cristo y seguir a Cristo. Es la clase de esperanza que cuando caemos, cuando fracasamos, cuando desobedecemos, cuando violamos los preceptos, mandamientos de Dios, nos humillamos ante un Dios que es misericordioso, desgarramos nuestros vestidos y nuestro corazón, nos humillamos ante el Señor y recibimos el perdón que Él promete a toda alma que contritamente y humilladamente confiese su pecado ante el Señor. La diferencia será esa. Porque los agitamientos ya están y se van a intensificar. Los agitamientos sociales, la locura social, las acciones de parte de psicópatas que se han metido en iglesias para masacrar, que se han metido en escuelas para asesinar a niños. Esto son cosas que están ocurriendo recientemente. Y de ahí el panorama entonces viene a ser en caos, en esas clases de caos que van a sacudir a la sociedad. Y el Señor insiste en que te sigas ejercitando en esa clase de fe que te va a ayudar a tener esa clase de actitud. Mire, esta clase de actitud la produce solamente el ejercicio espiritual. Porque así dice Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero veremos con nuestros ojos, aquellos que están sobreconfiados, aquellos que dicen: no me preocupo porque yo sé, porque yo hago y porque yo soy. Usan las tres palabras que definen a un fariseo. Esas son las tres palabras que definen a un fariseo: yo sé, yo hago y yo soy. Entonces, con esa actitud, pues piensan que van a poder superar las cosas que vienen, ¿verdad? Los sacudimientos que en sí ya el mundo está experimentando. Lo que pasa es que se van a intensificar y se sobreconfían y mantienen esa actitud. Y el Señor viene y le dice: tienes, como le dijo a las 7 iglesias, analiza, chico, examina bien, porque aquí no hay dos tiros, es uno nada más. Es un solo rapto, no son dos. Es un solo rapto. So, if we don't get it right, we're not gonna have another chance. ¿Entienden? Pero no piensan en esto. Algunos no piensan en esto. No piensan en esto porque se siguen comiendo las carnes de sus hermanos en la mesa. Se sientan a la mesa a comerse la carne de sus hermanos y no les importa. Y son de los que danzan después y hablan lengua en la iglesia. Y es lamentable porque la salvación es lo más importante en la vida presente. La salvación del alma es lo más importante. No hay nada más importante que la salvación. No hay nada más importante que la salvación, siervo, sierva de Dios. No hay nada más importante que la salvación. No permitas que un simple chisme
te desaliente y te desanime. No permitas que un desacuerdo comprometa tu relación con Dios. No permitas que la traición comprometa la salvación de tu alma. Porque estas cosas son cosas que tienen que ocurrir, tienen que suceder. Cristo lo dijo, es imposible que no vengan los tropiezos. Es imposible. Lo dijo Cristo. Entonces vienen los tropiezos, queriendo decir que vienen las ofensas, que vienen las heridas. Con anticipación ya lo sabemos, las heridas van a venir. ¿Cómo vamos a responder entonces? ¿Qué es lo que la palabra dice? La palabra dice claramente, amén, que si no perdonas, no serás perdonado. ¿Verdad? Que tenemos que perdonar y bendecir a los que nos maldicen. Y que esto se hace con el poder de Dios, no se hace con la habilidad humana, no se hace con los sentimientos humanos, sino con el amor de Dios que ha sido derramado en nuestro corazón. Entonces, cuando dependemos de esa fuente genuina, real, pues entonces podemos reposar en medio de la tormenta. Podemos, amén, ser salvados y podemos reposar en medio de la guerra, en medio del conflicto. Si Israel entendiera muchas cosas de estas, pues no se le complicaría la situación en Gaza, ¿verdad? El conflicto que tienen entre Gaza e Israel. Entendieran algo mucho más mejor, ¿verdad? Y se encaminarían mucho más efectivos dentro de esta guerra, como lo solían hacer cuando estaban en una buena relación con el Señor. Pero ¿qué sucede? Que mientras están limpiando a Gaza para deshacerse de los enemigos palestinos de Hamas, pues hay organizaciones, es como aquí, hay organizaciones que ya están preparándose para ejecutar ataques terribles en contra de Israel. Porque es necesario que ocurra en parte, ¿verdad? En una forma personal, con esto concluyo, porque esta guerra es también personal, es de yo, el enemigo en contra de mí y yo en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Nosotros en el nombre de Jesucristo aplastándole la cabeza al que ya la tiene aplastada, porque ya el Señor le dio el cantazo masivo, ¿verdad? En la resurrección. Pero es una guerra claramente personal en parte, porque mientras mientras usted y yo dormimos, el enemigo son los monitores, ¿verdad? Le llaman monitores a esos espíritus, le llaman, son como los escribas, pero son escribas diabólicos que van apuntando cada cosita, ¿verdad? En la libreta, para ver cómo pueden al otro día, cuando abra tus ojos, hacer que puedas caer en las trampas que crea el diablo. Vamos a ver qué trampa podemos poner aquí para que caiga el pie de fulano. Vamos a ver qué clase de prueba. Hoy mismo, cuando estaba yendo para el AutoZone, AutoZone, estaba guiando para allá, para AutoZone. De momento se mete un muchachito en bicicleta, tiene unos audífonos grandísimos, no está poniendo atención, entonces parece que aceleró porque estaba a distancia, y aceleró, y de momento pues por poco lo vuelvo ñanicleta, por poco lo convierto en una ñanicleta. Pero ¿qué sucede?
cuando oramos, o sea, cuando por la mañana nos despertamos, amén, y abrimos nuestros ojos, lo primero que tenemos que hacer es encomendarnos a Dios. Y como practicamos eso, mi hermano, y lo que hacemos en oración, una de las cosas es baratar los planes de Satanás en ese día, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesucristo, sean destruidas todas las artimañas, las conspiraciones y los planes que Satanás haya trazado en contra de mí en este día. Se han destruido esos planes. Se han destruido los planes satánicos que Satanás haya trazado en contra de mí en este día. Y líbrame, oh Dios, del lazo del cazador. Libra del poder del perro mi alma. Destruye toda operación de espíritus malignos que en este día quieran afligir mi alma, que en este día quieran causar ciertas cosas. Y esa es la oración. Entonces, ¿qué ocurre? Eso fue Dios. Fue Dios que yo no le pasara por encima, porque estaba supuesta que le pasara porque estaba oscuro. Estamos hablando de que está oscuro. Esto pasó hace como 1 hora atrás. En una área oscura donde se encuentra en parte el Aurozón, y el muchachito no estaba poniendo atención tampoco. Y yo no podía detenerme porque era una calle principal y un carro detrás de mí también, y estábamos, amén, a ciertas millas, y gloria al Señor, como él estaba lejos, pues yo sabía que podía coger esa derecha, pero no sé qué acto sobrenatural hizo, que de momento estaba casi al frente de mí en la bicicleta, que se vio claramente que fue un acto de parte del enemigo. Y estas son situaciones con las que nos damos continuamente. Si les cuento de las cosas con las que tenemos que lidiar, muchos no van a creer de las cosas que nos ocurren continuamente. Y hasta el punto de que si les comunico ciertas cosas, algunos van a decir, pero que usted no es un presidente, usted no es un vicepresidente, usted no es alguien grande y famoso para que estén, haciendo esas cosas, ciertos individuos y cosas así. No entendiendo que esto no se trata de puestos aquí en la tierra. No entienden que la iglesia de Cristo es lo más especial, lo más poderoso y lo más glorioso que hay en la tierra. El puesto más alto en la tierra lo tenemos nosotros como iglesia de Cristo. El privilegio más grande que un ser humano puede tener es ser siervo de Dios. Siervo de Dios. Ese es el puesto más alto que un ser humano en esta tierra pueda tener. ¿Entiendes? Y como no entienden eso, pues ellos piensan que, gloria al Señor, pues que los puestitos de esta tierra, son más grandes que el lugar donde el Señor ha puesto a su pueblo, a su iglesia. Los embajadores de Cristo, la bienaventuranza que Dios ha dado a aquellos cuyos pasos proclaman el mensaje de la paz del Evangelio de Cristo Jesús. Y cómo el Señor se expresa acerca de su pueblo. Ustedes, la iglesia, los creyentes, amén, nosotros somos pueblo santo, nación santa, pueblo santo, adquirido por Dios, amén. Y la palabra dice claramente que con Cristo Jesús reinaremos. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. El mundo, las cosas que estamos viendo son síntomas de un sistema que está muriendo. El sistema, el gobierno humano ya está muriendo.
O sea, ya está siendo desmantelado, está siendo destruido. Sistemáticamente está siendo destruido para darle lugar a otro sistema que es el sistema que le va a dar lugar al gobierno de Cristo Jesús. Eso es lo que está ocurriendo. Finalmente vienen los hombres y organizan un sistema global donde el anticristo es el líder. Ya hicieron el trabajo que en parte le adelantaron algo al Señor, como quien dice. Porque una vez que el Señor le dé el fuetazo al anticristo, después de haber, ¿verdad? Después del anticristo haber gobernado al mundo, se sentará entonces aquel varón del cual habla la palabra de Dios. Como lo dice la palabra, aquel varón, dice en el capítulo 32 de Isaías, versículo 2 dice, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Entiende que ese es el que va a gobernar mundial, ese es el gran emperador, ese es el rey de reyes, ese es el señor de señores, y él vendrá con una autoridad tan grande que tendrá escrito en su muslo, Rey de Reyes y Señor de Señores, para que lo sepa todo el mundo. Para que no haya duda. Por eso está escrito para que no haya, para que los que son como Tomás y tienen que ver, pues vean que el que viene montado en ese caballo blanco con poder, gloria y autoridad es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y esta vez él no viene a dejarse escupir o maltratar, sino que viene a establecer un reino sobre el cual va a gobernar con vara de hierro. Y que se le acabó pues el jueguito a Satanás y el gobierno humano que en esta hora pues a través del avance de la tecnología y la filosofía transhumanista procuran inmortalidad. Van a ver que la inmortalidad solamente en sí siempre se ha encontrado en la fuente de vida, Cristo Jesús. Que estaban buscando en fuentes que no tenían agua, que en todos estos siglos y edades estaban bebiendo de fuentes que en sí no contenían agua de vida. Que la fuente de vida en verdad siempre ha sido el Dios todopoderoso, el arquitecto del universo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que hacia adelante, siervo, sierva de Dios, no temas, no desmayes. Acuérdate que Cristo Jesús está contigo como poderoso gigante y que los dardos que Satanás lance en contra de ti van a rebotar y serán apagados por el escudo de Dios, que nada podrá hacerte daño, acobijado bajo la sombra del Omnipotente, que entendemos que bajo las alas del Omnipotente estamos bien protegidos, que aunque llegue el día de partir de este mundo, entendemos que el Espíritu de Dios nos va a transferir en paz y en fortaleza y confianza, que todos los que dependemos de Dios, el poder del Espíritu Santo nos va a ayudar a poder enfrentar la oscuridad de los tiempos con la luz del unigénito Hijo de Dios, con la clase de confianza que el mundo va a ver, el mundo va a ser testigo. Van a decir cómo es posible que esta gente estén adorando, cantando, gozosos, confiados, alegres,
mientras están explotando bombas, mientras se están sacudiendo terremotos, sacudiendo y la sociedad está en locura. ¿Cómo es posible que la actitud de estas personas sea una de total seguridad y confianza? Porque sabemos que ya le llegó el final a la muerte, le llegó el final al sufrimiento, le llegó el fin. O sea, sabemos que ya, amén, gloria al Señor, en ese momento estaremos ya a punto de entrar a la eternidad. Gloria a Dios por esa revelación que vale más que 7 mundos como este. Soberano Rey eterno Dios, humillado ante ti en esta hora, Dios mío. Extiende tu mano de poder y misericordia, Padre amado. Toca todo cuerpo enfermo, extirpa todo síntoma de enfermedad que oprime los cuerpos. En el nombre de Cristo Jesús, proclamo sanidad divina en esta hora, Dios mío. Liberta toda mente cautiva, Padre. Te ruego, Dios mío, rompe las cadenas de aquellos hijos rebeldes, de aquellas hijas rebeldes que andan esclavizadas en la rebeldía. Permite que puedan tener un encuentro contigo, Padre amado. Consuela el corazón de los padres, libertando, oh Señor, a esa hija, libertando a ese hijo, trayendo a esa criatura, a ese ser querido, a tus brazos, acercándolo al trono de la gracia para que reciba el socorro oportuno. Glorifícate, oh Señor. Escucha, oh Dios, el clamor de tu pueblo. Escucha, oh Dios, el clamor de tu iglesia. Intercedemos, clamamos a ti, Padre amado, confiando en las promesas de tu palabra, pues las promesas de tu palabra son fieles y son verdaderas. Y por esto en esta hora, Padre, en el nombre de Jesucristo, te rogamos, te pedimos en esta hora, Dios mío, glorifica tu nombre, magnifica tu poder, derrumba las murallas de la duda, derrumba las paredes de duda, Dios mío. Atamos todo espíritu atormentador. En el nombre de Cristo Jesús, atamos todo espíritu de celos malignos que trae conflicto y contienda a los matrimonios, a los hogares. Lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Glorifica tu nombre en cada hogar, en cada matrimonio, Dios mío. Mira cómo Satanás se ha levantado en contra de la familia. Te rogamos, Dios mío, glorifícate, oh Señor. Echa fuera todo espíritu de disensión, de división, de contiendas y pleitos. Envía espíritu de armonía. Imparte serenidad a los corazones. Imparte aliento y fuerzas nuevas. Sea tu protección divina sobre todo siervo y sierva que invoca tu nombre, Dios mío. Guarda y protege su entrada y salida. Libra sus pies de caer en las trampas del maligno. Soberano Rey eterno Dios, glorifícate, Padre, de tal forma, Dios mío, que ninguna acechanza destructiva de Satanás pueda lograr su misión en contra de ministerios pastorales, ministerios evangelísticos, ministerios de misioneros y de adoradores. Padre amado, te rogamos, Dios mío, barata los planes de Satanás en contra de esos ministerios. Sea tu protección sobre las iglesias, Dios mío, aquellos psicópatas, aquellos hombres malos que están conspirando para causar desastres y caos dentro de las iglesias. Rogamos en esta hora, envía ángeles protectores, Dios mío, que hagan un cerco alrededor de la congregación, que hagan un cerco alrededor de la iglesia. Ángeles que como muralla impidan que los demonios logren causar estrago en congregaciones. Dios mío, glorifícate, Padre, sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. Consuela el corazón afligido, sana la herida, Dios mío, de los corazones heridos. Revélate, oh Señor, en el silencio de la noche. Revela, Dios mío. Revélate, Padre amado, que puedan escuchar tu voz,
en el silencio de la noche. Oh Padre Santo, esa voz, oh Dios mío, como silbido apacible, trayendo paz, trayendo serenidad, trayendo, Dios mío, seguridad y confianza, impartiendo fe. Fe que sobre, Dios mío, esa clase de fe que derrumba montañas, que decapita gigantes, esa clase de fe que nos ayuda a levantar bandera de victoria sobre toda oposición de las tinieblas. En el nombre de Cristo Jesús, imparte salud, multiplica salud, quita toda dolencia, trae refrigerio a los huesos, en el nombre de Jesucristo, Dios mío. Te damos gracias, Padre, en esta hora. Sabemos que tú te mueves en medio de la congregación de los santos. Sabemos y confiamos y tenemos fe de que tú escuchas, Padre Santo, la oración de aquellos que creen en ti, de los que hemos confesado tu nombre, de los que hemos confesado que Jesucristo es el Señor y que de Dios es el poder, que hemos testificado y seguiremos testificando que Jesucristo resucitó de entre los muertos para dar vida a todo aquel que cree en su nombre. Que Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia, que Cristo vino a buscar lo que se había perdido y que por más que Satanás intente en contra de la iglesia y del pueblo del Señor, ciertamente las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia de un Cristo vivo y de poder. Es por esto, Padre amado, que con nuestra frente en alto caminamos, entendiendo y conociendo nuestra identidad en ti, que edificados sobre la roca nada podrá movernos. Edificados sobre la roca, entendemos, Dios mío, que aunque vengan vientos y soplen tempestades, tu poder nos va a sostener, oh Dios. Tu poder nos va a sostener. Y el milagro vendrá en el momento de crisis. Por más oscuro que se ponga el momento y la situación, la luz de tu gloria va a disipar las tinieblas de sombra de muerte que procuran acechar a los siervos y las siervas de Dios. Porque en Cristo Jesús hay vida, salvación. Padre Santo, gracias te damos. Te pedimos, Señor amado, permite, oh Dios, permite que podamos ser hallados dignos de estar en pies delante del Hijo del Hombre y de escapar de todas las cosas que han de suceder sobre la tierra para probar a los moradores de la tierra. Ayúdanos, Dios mío, a cultivar el amor que has derramado en nuestro corazón. Ayúdanos a ejercitarnos en la fe y a crecer en la gracia y el conocimiento del Verbo hecho carne, el conocimiento de aquel que vino, Señor, a libertar, a restaurar y a salvar. Ayúdanos a crecer en la gracia y el conocimiento de tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Gracias te damos, Dios mío, en esta hora. En el nombre de Jesucristo, a ti clamamos y en ti confiamos. En el nombre de Cristo Jesús creemos que está hecho para gloria de tu nombre. Esas peticiones son contestadas, ese milagro ya lo has recibido. Está hecho en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre amado. Amén, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Quiero acordarles que muchos de estos análisis que estamos transmitiendo solamente prevalecen 30 días aquí en esta página, y es por esto que estamos transmitiéndolos a nuestro canal principal de YouTube. El canal que tenemos en YouTube va por nombre Cumplimientos Proféticos en letras capitales, ¿verdad? Cumplimientos Proféticos. Amén. The handle is 8641. Cumplimientos Proféticos. Ahí nos puede encontrar en la misma página. Tenemos un link
amén, a través del cual puede entrar directamente a la página que tenemos en YouTube, donde pues ponemos y preservamos estos análisis, no todos, pero la mayoría de ellos, amén. Así que sigan orando por nosotros, seguiremos orando por vosotros. Saludos a cada uno, abrazos a cada uno de los hermanos que, amén, nos han saludado y han escuchado en esta hora a la palabra que hemos compartido. Y como siempre, hermanos, siervos, siervas de Dios y amigos, acordándoles que con Cristo Jesús la victoria ciertamente está segura. Dios les bendiga. Que pasen buenas noches.